Hola mis amigos, bienvenidos a la segunda parte de este video en el que estaremos hablando acerca de los líquidos corporales. Si todavía no han visto la primera parte, los invito a verla, ya que vamos a estar utilizando muchísimos de los conceptos explicados en ese video el día de hoy. Les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren ver, de verdad se los recomiendo. Bien, sin más que decir, iniciemos con el video de hoy. Para recapitular, en el video anterior nos quedamos explicando las 6 condiciones que podían aparecer cuando se alteran los valores de la osmolaridad o el volumen de nuestros líquidos corporales. Esas 6 condiciones las plasmamos en esa tablita, en esa gráfica que les enseñé a usar, y pudimos ver cómo cambiaban dependiendo de la condición que se estuviese estudiando, ¿no? Ahora, el día de hoy estaremos estudiando cada una de estas condiciones, pero con muchísimo más detalle. Es decir, les voy a proporcionar ejemplos de situaciones que suceden en la vida real, las cuales pueden ocasionar estas condiciones. Y de igual manera veremos los efectos que esto tiene en nuestro cuerpo. Bien, vamos a iniciar con el ejemplo más clásico, el ejemplo famoso, la infusión de solución salina isotónica. Ahora, muchos se deben estar preguntando, Juan Diego, ¿qué es una solución salina? Pues qué bueno que preguntaron, vamos a dedicarle unos minutitos al estudio de esto, porque es importante. Muy bien, una solución salina, como su nombre lo indica, es nada más y nada menos que una mezcla de agua y sal, o sea, de H2O y cloruro de sodio. Existen 3 tipos de soluciones salinas. Vamos a iniciar pues hablando de las soluciones salinas isotónicas. Estas también reciben otros 2 nombres que son muy comunes. Uno de ellos es el famoso suero fisiológico, y también se le puede decir solución salina al 0.9%. ¿Okay? Cualquiera de estas 3 hace referencia a lo mismo. Entonces vean, aquí les tengo una imagen de cómo se vería una solución salina isotónica. Vean cómo dice cloruro de sodio al 0.9%. Ahora bien, les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué podemos deducir nosotros de esta solución si ya les dije que es isotónica? Pues los que ya vieron el video anterior van a contestar esto con mucha facilidad. Si yo les digo que es isotónica, esto quiere decir que esta solución tendrá la misma osmolaridad a la que tendrán nuestros líquidos corporales, que si recuerdan del video pasado les dije que era de aproximadamente 300 miliosmoles por litro. ¿Ok? Dicho de otra manera, esta solución tendrá la misma proporción de partículas osmóticamente activas a la que tendrán nuestros líquidos corporales, de tal manera que serán isotónicas. O sea, imagínense que yo agarro 1 litro de mis líquidos corporales y los pongo aquí en este vasito, y después agarro 1 litro de esta solución salina isotónica y la pongo en este vasito. Si nosotros medimos la cantidad de partículas osmóticamente activas que van a haber en el litro de nuestros líquidos corporales, van a ser idénticas a la cantidad de partículas osmóticamente activas que tendremos en este litro de solución salina isotónica. ¿Okay? Espero que les quede claro ya con esta representación gráfica. Bien, ahora les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuánta sal creen que debemos agregarle a esta solución para que ésta adquiera una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro? Este valor es de 150 miliequivalentes por litro. 150 se escribe M minúscula, E mayúscula, Q minúscula por litro de sodio. ¿Okay? Esto simplemente es una unidad para medir la cantidad de sodio. Entonces, imagínense que yo agarro una cuchara, no sé cómo le digan en su país, en mi país le dicen cuchara, y con esa cuchara yo agarro 150 miliequivalentes de sodio. Y esos 150 miliequivalentes los pongo yo aquí en 1 litro de agua. Entonces aquí lo que tenemos es 1 litro de agua, ¿ok? Y lo batimos, ¿ok? Y entonces esta solución va a adquirir una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Va a tener una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro, de tal manera que ahora va a ser isotónica con respecto a nuestros líquidos corporales. Bien, ahora, ¿cuáles son los otros 2 ejemplos de soluciones salinas que existen? En primer lugar tenemos a las soluciones salinas hipertónicas y en segundo lugar tenemos a las soluciones salinas hipotónicas. Con respecto a las soluciones salinas hipertónicas, estas van a tener, como su nombre lo dice, una mayor osmolaridad con respecto a nuestros líquidos corporales. O sea, siguiendo con este ejemplo de aquí arriba, imagínense que en vez de agregarle 150 miliequivalentes por litro de sodio a nuestra solución, ahora le agregamos 400 miliequivalentes, de tal manera que estamos agregando una mayor cantidad de partículas de sodio por el mismo volumen. Es decir, vamos a tener el sodio más concentrado y por lo tanto vamos a tener una mayor osmolaridad. Ahora,
En cambio, las soluciones salinas hipotónicas, imagínense que en vez de agregarle 150, le agregamos 40. Entonces vamos a tener el soluto, o sea, el sodio, va a estar más diluido y de esa manera tendrá una menor osmolaridad con respecto a nuestros líquidos corporales. Sencillo, ¿ok? Ahora que ya entendemos esto, ya vamos a enfocarnos ahorita solamente en la solución salina isotónica y vamos a ver qué sucede en el cuerpo de una persona cuando se le realiza una infusión de esta. Y por lo general esto es por vía intravenosa. Entonces imagínense que llega al hospital un paciente y se le debe realizar una infusión de solución salina al 0.9%. Entonces, para ver lo que pasará en este paciente, nos vamos aquí a esta gráfica que ya conocen si vieron el primer video y vamos a evaluar qué efectos se observarán en este paciente debido a la administración, a la infusión de esta solución. Bien, como ya les dije, las soluciones salinas normalmente son por vía intravenosa, de tal manera que estarán pasando directamente hacia el plasma sanguíneo. Y si ustedes recuerdan, el plasma es uno de los componentes del líquido extracelular. Entonces, esto significa que el volumen total del líquido extracelular aumentará, es decir, observaremos una expansión o una contracción. Una expansión de volumen, ¿verdad? Entonces podemos representar esto de la siguiente manera en la gráfica. Vamos a irnos hacia la derecha porque si recuerdan, cuando nos vamos hacia la derecha esto es que aumenta, es decir, hay una expansión de volumen. Cuando nos vamos hacia la izquierda es que hay una reducción, es decir, una contracción de volumen. Ahora, ya determinamos lo que sucede con el volumen. Pero ahora debemos determinar qué es lo que sucede con la osmolaridad de nuestro líquido extracelular. Ya sabemos que estamos hablando de una solución salina isotónica. Entonces, les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que si nosotros agregamos una solución isotónica a otra solución isotónica, ustedes creen que habrá un cambio en la osmolaridad? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque estamos agregándole la misma proporción de agua y de soluto. O sea, a ver, si todavía no les ha quedado claro, se los voy a tratar de explicar aquí con un dibujito. Imagínense que tenemos aquí un vaso con 3 litros de agua y que en estos 3 litros de agua tenemos distribuida una cierta cantidad de sales, de cloruro de sodio, digamos. Y que esto hace que la osmolaridad de esta solución sea de 300 miliosmoles por litro. Pero imagínense que vengo yo y le quiero agregar 1 litro de agua a esta solución, pero que este litro de agua tiene la misma proporción de soluto con respecto al volumen a la que tiene este. O sea, la proporción de partículas que tenemos distribuidas en este litro de agua va a ser idéntica a la proporción de partículas que tendremos distribuidas por estos 3 litros de agua. Entonces, la osmolaridad de este litro también va a ser de 300. Entonces, si yo lo agrego aquí, esto significa que la osmolaridad de estos 3 litros, que ahora se van a convertir en 4 litros, esto significa que la osmolaridad no cambiará, se mantendrá igual. Entonces, vamos a mover esto para aquí para que podamos representarlo en la gráfica. Entonces, si ya les dije que la osmolaridad no cambia, esto significa que lo vamos a ver de esta manera, ¿ok? Y ya cerramos el cuadrito, como ya vimos en el video pasado, lo cerramos de esta manera. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Podemos decir que nunca se modificó el equilibrio osmótico entre ambos compartimientos, porque recuerden, este es el compartimiento intracelular y este es el compartimiento extracelular, este es el líquido extracelular. Entonces, esto significa que la osmolaridad nunca cambió. La osmolaridad del líquido extracelular siempre fue igual a la del líquido intracelular, siempre hubo un equilibrio osmótico. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les dije que el cuerpo odia que se altere su equilibrio osmótico. Entonces, si aquí no se alteró, esto significa que el líquido intracelular se mantiene igual. Entonces lo pintamos de esta manera. Fácil. Ahora ya veremos en los demás ejemplos que cuando sí se altera el equilibrio osmótico, cuando hay un cambio en la osmolaridad del líquido extracelular, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya veremos cómo el líquido intracelular compensa este cambio para volver a alcanzar ese equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué condición dirían que tiene nuestro paciente? De las 6 condiciones que ya vimos, este paciente presenta específicamente una expansión de volumen isotónica. ¿Por qué? Porque ya vimos, tiene un aumento del volumen del líquido extracelular, pero la osmolaridad se mantiene igual, ¿ok? Entonces por eso es una expansión de volumen isotónica. Ahora, un dato muy importante y muy interesante es que en estos pacientes el hematocrito tiende a disminuir. El hematocrito se define como la proporción del volumen total de sangre que es ocupado por glóbulos rojos.
Entonces es lógico pensar que si estamos aumentando el volumen del plasma, los glóbulos rojos ahora van a tener un mayor volumen por el cual distribuirse. Entonces, pues lógicamente se van a diluir más y el hematocrito va a disminuir. Pero pues esto no significa que son anémicos. Esto es muy importante porque todavía siguen teniendo la misma cantidad de glóbulos rojos. Entonces no son anémicos. Lo que está pasando es que el hematocrito es menor, pero porque estamos aumentando el volumen de líquido extracelular. Entonces esto se conoce como anemia relativa. Es un concepto importante, anemia relativa, porque en realidad no son anémicos, pero parece que sí lo fuesen, ¿ok? Bien, ahora podemos pasar al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, imagínense que llega un paciente con diarrea y vómito. Fíjense bien, antes de representarlo aquí en la gráfica, quiero que quede claro esto. Las personas con diarrea y con vómitos pierden muchísima agua del líquido extracelular, muchísima. Sin embargo, esta agua no viene sola, sino que viene acompañada de cosas de las cuales no voy a hablar ahorita porque qué asco. Pero esto tiene una relevancia clínica muy importante. El hecho de comprender que las personas con diarrea y con vómito pierden líquido y solutos. Por lo tanto, podríamos decir que estas personas pierden agua con la misma proporción a la que pierden los solutos. O sea, estamos viendo un caso completamente opuesto a lo que vimos en el ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior, si recuerdan, estábamos agregando una misma proporción de agua y de solutos. En este caso estamos perdiendo una misma proporción de agua que de solutos. Entonces, si estamos perdiendo, esto quiere decir que el volumen se va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Se va a ir hacia la izquierda, va a ser una contracción de volumen, entonces lo vamos a poner aquí. Ahora, con respecto a la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Pues ya les dije que estos pacientes pierden agua y solutos con la misma proporción, entonces podríamos decir que tienen una pérdida isotónica de líquidos. O sea, vamos a volver aquí a mis dibujitos. Tenemos 3 litros de agua aquí y en estos 3 litros de agua tenemos una cierta concentración de sales, lo cual hace que tenga una osmolaridad de 300. Pero ahora en vez de agregarle un litro, imagínense que yo le quiero quitar un litro. ¿Okay? Entonces ahora esto se convierte en 2 litros y aquí vamos a tener un litro de agua que hemos extraído. Y en este litro de agua tenemos otra vez la misma proporción de soluto. Entonces aquí vamos a tener también una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Ahora mi pregunta es, ¿creen ustedes que la osmolaridad de aquí cambiará al nosotros extraer este litro? No, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo la misma proporción de solutos y de líquido. Entonces, lo que va a quedar aquí va a seguir teniendo la misma osmolaridad, ¿ok? Ahora, ¿cómo se vería representado esto en la gráfica? Pues si ya dijimos que la osmolaridad no cambia, entonces vamos a llevarlo a este nivel. Es decir, al nivel de 300 miliosmoles por litro porque se mantiene exactamente igual. Y ya después cerramos el cuadrito de esta manera. ¿Y qué sucede con el volumen del líquido intracelular? Pues ya les dije que cuando no hay una alteración del equilibrio osmótico, este se mantiene igual. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué condición tiene nuestro paciente? Vamos a ver si ya son expertos, pues, ¿qué dirían? Es una contracción de volumen isotónica. ¿Ok? Es opuesto a lo que sucedió en el ejemplo previo, porque ahí era una expansión de volumen, se iba hacia acá. Ahora estamos yéndonos hacia acá, pero la osmolaridad sigue siendo igual, entonces es isotónica, pero ahora es una contracción de volumen. Ahora, otra cosa importante, ¿qué pasa con el hematocrito de estos pacientes? Pues en este caso el hematocrito aumenta, porque estamos disminuyendo el volumen del plasma sanguíneo, entonces los glóbulos rojos ahora tendrán un menor volumen en el cual distribuirse, entonces esto hará que se concentren más. Y al medir el hematocrito, pues veremos que está elevado. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, podría generarse confusión y falsamente diagnosticar una policitemia. Sin embargo, en este caso, la razón por la cual hay una elevación del hematocrito no es porque hay un aumento en la cantidad de glóbulos rojos. Estos siguen siendo la misma cantidad que estaban antes de que se redujera el volumen del plasma. La razón por la que se eleva el hematocrito es precisamente porque el plasma ha disminuido su volumen y esto hace que ahora se concentren más. ¿Ok? Entonces esto es conocido como una policitemia relativa, porque como tal no es una policitemia. Muy bien, ahora podemos pasar al tercer ejemplo. Imagínense que tenemos una persona que ha ingerido una alta cantidad de sales, pero no ha tomado nada de agua. Por ejemplo, imagínense que viene una persona que se ha comido 7 de estas bolsitas de papas Sabritas, pero no ha tomado nada de agua. ¿Qué le va a pasar a esta persona?
Bien, en primer lugar, si ustedes se fijan, ahora tenemos más de una cajita. Aquí tenemos una, dos, tres, a diferencia de los dos ejemplos anteriores en los que solamente teníamos una. Bueno, les voy a spoilear porque es que ahora tenemos tres cajas. Pues porque de ahora en adelante los ejemplos que vamos a ver sí vamos a observar un cambio en la osmolaridad. En los 4 ejemplos restantes vamos a ver cómo cambia la osmolaridad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, se va a alterar el equilibrio osmótico. Entonces, vamos a tener que ver cómo el líquido intracelular va a tener que compensar esos cambios en la osmolaridad. Y es por eso que hemos puesto más de un cuadrito, porque es muy difícil representarlo todo en el mismo. Entonces vamos a ir pasando de uno al otro. Sin embargo, todos van a hacer referencia al mismo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Pues ya les dije, esta persona ha comido mucha sal, pero no ha tomado nada de agua. Entonces, volviendo a mis dibujitos, imagínense que tenemos aquí otra vez el famoso vasito con 3 litros de agua y tenemos una cierta cantidad de sales aquí. ¿Ok? De tal manera que tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Ahora, imagínense que vengo yo y le agrego una cierta cantidad de sal. O sea, imagínense que agarro una bolsita de sal y se la vacío aquí a esta solución. Entonces ahora vamos a tener una mayor cantidad de sales distribuidas por el mismo volumen, porque aquí, a diferencia del ejemplo 1 en el que vimos que estábamos agregando sales y líquido, aquí solo estamos agregando sales, entonces estamos simplemente concentrando la cantidad de sales que vamos a tener distribuidas por el mismo volumen, por lo que lógicamente vamos a aumentar la osmolaridad, ¿ok? Entonces en este caso podemos decir que la osmolaridad aumenta. Entonces vamos a borrar esto porque esto nos está bloqueando un poquito la gráfica. ¿Cómo se vería esto representado aquí? Pues ya dijimos que el volumen no aumenta, entonces no vamos a ir ni acá ni acá. Nos vamos a quedar en la misma línea con respecto al volumen, entonces lo podemos pintar así. Ahora, ¿qué sucede con la osmolaridad? Pues ya les dije que debido a que estamos agregando una gran cantidad de sales y no estamos agregando agua para compensar ese aumento de sales, entonces vamos a decir que la osmolaridad aumenta, ¿ok? Y ya cerramos el cuadrito de esta manera. Ahora, ¿qué va a pasar con el líquido intracelular? Porque aquí ya hemos visto que se ha alterado el equilibrio osmótico. O sea, ahora el líquido extracelular presenta una osmolaridad diferente a la del líquido intracelular, porque el líquido intracelular ahorita está así, ¿ok? Entonces, vamos a pasar ahora a esta tablita de la derecha y veremos cómo el líquido intracelular va a responder ante este cambio. Bien, pero para esto todos debemos de estar en la misma página con respecto al siguiente concepto, el concepto de la ósmosis. Para los que no saben qué es la ósmosis, déjenme les explico rapidito. Imagínense que tenemos aquí un contenedor y en este contenedor nosotros ponemos una membrana aquí en el medio que solamente es permeable al agua. O sea, esta membrana solamente permite que ya sea que el agua pase de aquí a acá o de aquí a acá. Entonces, podemos decir que este contenedor ahora está separado en 2 compartimientos. Digamos que este es el compartimiento A y este es el compartimiento B. ¿Okay? Y digamos que en el compartimiento A tenemos una gran concentración de sales. ¿Okay? Altísima concentración de sales. Pero en el compartimiento B, imagínense que tenemos muy poquitas sales. Entonces, ya dijimos que esta membrana es solamente permeable al agua. Entonces, el agua, por ósmosis, siempre va a pasar desde un lugar de baja concentración de solutos, que en este caso es el compartimiento B, hacia un lugar de alta concentración de solutos, que es el compartimiento A. Entonces el agua va a ir hacia este lado. ¿Ok? Todo con el objetivo de diluir la concentración del compartimiento A y volver a llevar todo a un equilibrio. Entonces, esto es lo que vamos a observar en nuestras células. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Vamos a borrarlo para que no interfiera con nuestro dibujo. Entonces volvemos aquí a la gráfica. ¿Qué es lo que tenemos? Pues ya sabemos que la osmolaridad del líquido extracelular es mucho mayor con respecto a la del líquido intracelular. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar de la ósmosis, ¿qué creen que va a pasar con el agua del líquido intracelular? ¿Creen que va a salir o no? Sí, ¿verdad? Claro, porque tenemos una mayor concentración de partículas aquí en comparación a la concentración de partículas que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se vería esto representado aquí? Pues si el volumen de líquido intracelular disminuye, pues vamos a irnos hacia la derecha. Entonces, vamos a empezar a pintarlo aquí, por ejemplo, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del líquido intracelular? Vamos a ver si lo están entendiendo. Si estamos sacando volumen del líquido intracelular, pero no estamos sacando solutos, o sea, la cantidad de solutos que hay en el líquido intracelular sigue siendo la misma, pero le estamos quitando volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrar los solutos del líquido intracelular. ¿Y qué creen que va a pasar con la osmolaridad? ¿Creen que va a aumentar o disminuir? Va a aumentar, ¿verdad?
porque estamos dejando la misma cantidad de solutos ahora por un menor volumen, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con el líquido extracelular? Pues el volumen de este va a empezar a aumentar porque le estamos dando un poco del que hay en el líquido intracelular, entonces vamos a ir un poquito hacia la derecha, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad del líquido extracelular? Va a empezar a disminuir un poquito, porque ahora estamos dándole un poquito más de volumen, ¿ok? Para que ahora la cantidad de partículas se puedan diluir un poquito más, ¿ok? Entonces lo podríamos representar de esta manera. Sin embargo, fíjense cómo todavía no hemos alcanzado un equilibrio osmótico. Todavía la osmolaridad del líquido extracelular sigue siendo un poquito mayor con respecto a la del líquido intracelular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues vámonos aquí a la tercera gráfica. Y pues simplemente hay que dejar que la ósmosis siga haciendo su trabajo, es decir, el agua del líquido intracelular va a seguir saliendo porque todavía la osmolaridad del líquido extracelular sigue siendo un poquito mayor. Entonces podemos decir que ahora el volumen del líquido intracelular va a estar más o menos a este punto, ¿ok? Y su osmolaridad va a seguir aumentando un poquito de esta manera, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a pasar con el líquido extracelular? Pues su volumen va a seguir aumentando porque le estamos regalando un poquito más de agua del líquido intracelular y su osmolaridad, por el otro lado, ahora va a seguir bajando. De tal manera que va a llegar a un punto exacto en el que van a ser idénticas otra vez las osmolaridades de ambos compartimientos. Es decir, hemos vuelto a alcanzar un equilibrio osmótico, pero ahora a un valor diferente. Es decir, el equilibrio osmótico ahora ya no es en un valor de 300 miliosmoles por litro, sino que es un poquito mayor. Y es en este punto que la ósmosis se detiene, porque la osmolaridad entre ambos lados ya es la misma otra vez. Ahora, ¿qué es lo que veríamos en esta persona? Pues sus células van a estar muy deshidratadas porque vean cuánto volumen han perdido. Y el líquido extracelular va a tener un aumento del volumen. Entonces, pues si hay un aumento del volumen, ¿qué quiere decir esto? Es una expansión de volumen. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad? Pues sigue siendo un poquito mayor, ¿ok? En comparación al punto fijo que era de 300 miliosmoles. Entonces es una expansión de volumen hipertónica. ¿Ok? Espero que entiendan por qué digo esto. Bien, ¿qué pasa con el hematocrito de estos pacientes? Pues disminuye. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el volumen del líquido extracelular, o sea, el volumen del plasma en cierto punto, y pues los glóbulos rojos van a tener un mayor espacio por el cual distribuirse y por lo tanto van a tener un hematocrito disminuido. Bien, ahora podemos pasar al siguiente ejemplo, el ejemplo 4. Muy bien, en este caso llega un paciente con enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Pues es una enfermedad en la que se afectan las glándulas suprarrenales, de tal manera que ya no pueden producir una cantidad suficiente de aldosterona, ¿ok? Vamos a poner aquí que ya no se produce aldosterona. Y si ustedes ya saben acerca de la aldosterona, pues esta es una hormona que permite la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos renales, en la nefrona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si no hay aldosterona? Pues ya no vamos a poder reabsorber sodio y vamos a perder una gran cantidad de sodio en la orina, ¿ok? ¿Y esto qué tendrá como efecto? Pues vamos a perder una gran cantidad de soluto, pero no vamos a perder la misma proporción de agua, porque la hormona antidiurética, que es la que permite la reabsorción del agua, esa sigue bien. Entonces vamos a empezar a perder mucho soluto, pero el volumen del líquido extracelular va a quedar igual, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería representado esto en la gráfica? Bien, pues ya les dije que el volumen del líquido extracelular no cambiará. Entonces, eso significa que nos vamos a mantener en este punto. Entonces, lo podemos representar aquí de esta manera. Pero ahora, ¿qué pasará con la osmolaridad? Pues si no hay aldosterona, esto significa, como ya les dije, que no podemos reabsorber el sodio y por lo tanto lo estamos perdiendo en la orina. Entonces, ¿qué efecto tendrá esto en la osmolaridad? Pues, ¿la aumentará o la disminuirá? La va a disminuir, ¿verdad? Entonces, lo podemos representar aquí y ya cerramos el cuadrito. Si se fijan ustedes, el líquido intracelular sigue igual, ¿ok? Este no ha cambiado. ¿Y qué podemos deducir? Hubo un cambio en el equilibrio osmótico, ¿verdad? Fíjense, la osmolaridad del líquido intracelular sigue estando en 300 miliosmoles, mientras que la osmolaridad del líquido extracelular es muchísimo menor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo ahora? Pues siguiendo con los conceptos de la ósmosis, podemos deducir que ahora el líquido intracelular tiene una mayor concentración de solutos con respecto a la concentración del líquido extracelular. Entonces, ¿qué creen que hará el agua? Por ósmosis, el agua pasará de aquí hacia acá, porque quiere ir a diluir la concentración de líquido intracelular. Entonces, ¿cómo se vería representado esto? Pues el volumen del líquido intracelular empezará a aumentar. Entonces lo podemos representar así.
¿Y qué pasará con la osmolaridad del líquido intracelular? Si le estamos dando más volumen, entonces vamos a diluir los solutos. Entonces la osmolaridad va a empezar a disminuir un poquito. Entonces lo podemos ver aquí de esta manera. ¿Okay? Y ya cerramos el cuadrito. Pero ¿qué pasará con el líquido extracelular? Pues si le estamos regalando volumen al líquido intracelular, eso significa que su volumen se va a reducir, es decir, habrá una contracción de volumen. Entonces podemos representarlo aquí, de esta manera. ¿Y qué pasará con la osmolaridad? Le estamos quitando volumen, entonces las partículas que estaban previamente aquí se van a empezar a concentrar más, ¿verdad? Porque habrá una menor cantidad de volumen para que éstas se distribuyan. Entonces la osmolaridad va a empezar a aumentar gradualmente, de esta manera. Sin embargo, si ustedes se fijan, todavía no es la misma, todavía no hay un equilibrio osmótico, ¿ok? Entonces dejamos que la ósmosis siga haciendo su trabajo. Nos vamos aquí abajo en esta tercera gráfica. Y pues si nos fijamos en el compartimiento intracelular, veremos que su volumen seguirá aumentando, porque todavía tendremos una cierta cantidad de agua que estará pasando. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasará con su osmolaridad? Pues gradualmente seguirá disminuyendo. Y ya cerramos el cuadrito. Y ahora el líquido extracelular, pues su volumen por el otro lado seguirá reduciéndose. Entonces lo podemos poner ya más o menos a este punto. Y su osmolaridad seguirá aumentando hasta el punto en el que sean iguales con la del líquido intracelular. Y podemos decir que se ha alcanzado un nuevo equilibrio osmótico. ¿Ok? Y es aquí cuando la ósmosis se detiene y ya tenemos el resultado final, que podemos deducir que habrá en este paciente. Sus células van a estar muy hidratadas, va a tener una gran cantidad de agua, pero su líquido extracelular va a ser muy poco, ¿ok? Y ahora, ¿qué condición es esta entonces? Pues fíjense en el líquido extracelular, el volumen es menor, entonces podemos decir que es una contracción de volumen. Y la osmolaridad también es menor, entonces es una contracción de volumen hipotónica. Sencillo, ¿verdad? Y el hematocrito, ¿qué pasará? Pues hay menos volumen, entonces los glóbulos rojos se concentrarán más y el hematocrito aumentará. Sencillo, ¿verdad? Bien, pasemos al ejemplo 5. Nos llega un paciente que se ha tomado 10 litros de agua, pero que no ha comido nada. Es decir, esta persona está introduciendo una mayor cantidad de agua a su cuerpo en relación a la cantidad de solutos. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? El volumen del líquido extracelular aumentará muchísimo. ¿Okay? Y ustedes ya son expertos. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad? Pues va a disminuir, ¿verdad? Porque estamos diluyendo el líquido extracelular y ya cerramos el cuadrito de esta manera. ¿Ok? Ahora, el líquido intracelular en este caso sigue normal. ¿Ok? Y nuevamente les hago la pregunta. ¿Hubo un cambio en el equilibrio osmótico? Sí, ¿verdad? Miren, 300 aquí y este está mucho más bajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? El líquido intracelular, nuevamente como en el ejemplo anterior, ahora es hipertónico con respecto al líquido extracelular. Entonces el agua por ósmosis va a querer entrar al líquido intracelular. ¿Okay? Entonces veremos como el líquido intracelular empieza a aumentar su volumen y su osmolaridad empezará a disminuir por razones que ya les expliqué en el ejemplo anterior. ¿Okay? De esta manera. Ahora, ¿qué pasará con el líquido extracelular? Pues le estamos donando volumen, entonces nos vamos a ir un poquito hacia la izquierda. ¿Okay? ¿Y qué empezará a pasar con su osmolaridad? Pues empezará a aumentar, por razones que ya sabemos. Y cerramos el cuadrito de esta manera. Todavía no hay equilibrio osmótico, entonces dejamos que la ósmosis siga haciendo su trabajo. Entonces el volumen del líquido intracelular seguirá aumentando, su osmolaridad seguirá disminuyendo de esta manera. Y el líquido extracelular seguirá disminuyendo su volumen, su osmolaridad seguirá aumentando hasta que se encuentre en el mismo punto de la osmolaridad del intracelular y aquí se detiene la ósmosis. Entonces, de esta manera queda nuestra gráfica. Ahora, ¿qué es esta condición? Pues, si ustedes se fijan en el líquido extracelular, todavía tenemos una mayor cantidad de volumen con respecto al volumen normal. Entonces, es una expansión de volumen, pero la osmolaridad es menor, entonces es hipotónica. Vean, esto es diferente al ejemplo previo, porque en el ejemplo anterior era una contracción de volumen hipotónica, porque el volumen estaba menor al valor normal. ¿Okay? ¿Y qué pasará con el hematocrito de estos pacientes? Esto es algo muy interesante, se mantiene igual. ¿Por qué? Déjenme les explico. Pues ustedes deberían estarse preguntando, hey, pero si está aumentando el volumen, ¿no habías dicho que el hematocrito debería disminuir? Porque va a haber un mayor espacio por el cual se podrán distribuir los glóbulos rojos. Claro que sí, pero fíjense,
el tamaño de los glóbulos rojos habrá aumentado porque el volumen de ellos es mayor. Entonces esto significa que los dos cambios se cancelan entre sí, de tal manera que el aumento del volumen no tendrá efecto sobre el hematocrito, porque los glóbulos rojos serán un poquito más grandes, entonces todo se mantendrá igual. No sé si me doy a entender, pero esto es importante que lo entiendan. Bien, entonces ahora ya podemos pasar al último ejemplo, el ejemplo número 6. Nos llega un paciente con sudoración excesiva. Imagínense que viene de correr un maratón de 5 horas, pues lógicamente habrá sudado mucho. Ahora, quiero que entiendan que el sudor tiene una mayor proporción de agua que de solutos. Es decir, cuando una persona suda, esta persona pierde una mayor cantidad de agua en relación a la cantidad de solutos. Y ustedes me dirán, hey, pero yo he sentido que mi sudor es medio salado. Sí, o sea, claro que tiene sales, pero tiene una mayor cantidad de agua en relación a la cantidad de sales. Entonces, ¿qué sería lógico observar en estos pacientes, en estas personas? Pues el volumen del líquido extracelular disminuirá mucho porque están sudando y están perdiendo mucho líquido. Entonces lo podemos representar más o menos aquí. Y ahora, ¿qué pasará con la osmolaridad? Pues si están perdiendo más líquido en relación a la cantidad de solutos, pues vamos a concentrar los solutos y aumentará la osmolaridad de esta manera. Esto es completamente diferente al ejemplo número 2. Si recuerdan, es el ejemplo en que vimos una persona con diarrea, porque la persona con diarrea pierde la misma cantidad de agua y de solutos, entonces la osmolaridad no cambia y se mantiene igual. Pero en este caso, como esta persona pierde más líquido en relación a los solutos, entonces aquí la osmolaridad sí cambia, porque los solutos se van a empezar a concentrar más. Ahora, el líquido intracelular nuevamente está igual, entonces hubo un cambio en el equilibrio osmótico. ¿Qué pasará? Pues la ósmosis ahora pasará desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, porque la osmolaridad de aquí ahora es mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues el volumen del líquido extracelular empezará a aumentar un poquito, entonces nos podemos ir un poquito hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar con su osmolaridad? Pues va a empezar a disminuir porque estamos empezando a diluirlo, ¿ok? Vamos a verlo así de esta manera. ¿Y qué pasará con el líquido intracelular? Pues si le estamos donando volumen al líquido extracelular, pues es lógico que el volumen del intracelular disminuya un poquito. ¿Y qué va a pasar con su osmolaridad? Si estamos quitándole volumen, pues va a aumentar porque estamos concentrándolo. Ahora, todavía no hemos alcanzado un equilibrio osmótico. Dejamos que la ósmosis siga haciendo su trabajo. Y de esta manera, pues el volumen del líquido intracelular seguirá disminuyendo porque le seguiremos donando agua por ósmosis y su osmolaridad seguirá aumentando un poquito. Mientras que la osmolaridad y el volumen del líquido extracelular, seguirán cambiando. El volumen será un poquito mayor y su osmolaridad seguirá disminuyendo un poquito hasta que se encuentren con la del líquido intracelular, y de esta manera hemos alcanzado otra vez el equilibrio osmótico. ¿Qué es la condición de mi paciente? Pues fíjense, tiene una contracción de volumen hipertónica, porque la osmolaridad es mayor. Entonces, contracción de volumen hipertónica. Bien, ya deberían de ser expertos en esto. Y el hematocrito, otra vez, es algo muy peculiar que les queda igual, no cambia. ¿Por qué? Ustedes dirán, pues le está disminuyendo el volumen, los glóbulos rojos se deberían concentrar más. Sí, es lógico su razonamiento, pero pues fíjense, el volumen de líquido intracelular es mucho menor, por lo tanto las células, los glóbulos rojos, van a disminuir su tamaño. Entonces otra vez esos factores se cancelan entre sí de tal manera que no habrá efecto en el hematocrito. Y bien, eso es todo. Ha sido un video largo, pero pues espero que les haya servido. Esto es muy importante, son cosas muy relevantes en el campo clínico, entonces es importante que lo tengan claro. Les pido un like, espero que les haya servido y suscríbanse al canal. Gracias, chao.